familia bonita, bienvenidos a este su canal Amigurumi Crochet con Amor. Te agradezco enormemente el que le hayas dado clic a este video y estés aquí hoy en este tutorial. Bueno, mis hermosas, para las que aún no me conocen, soy Isabel, una colombiana viviendo en Turquía. En este día quiero traerles para ustedes un hermoso tutorial y espero les guste. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un nuevo video, YouTube te dé la alerta del nuevo tutorial que está en plataforma en este tu canal. Y no te olvides antes de irme dejarme un grandioso like, que esto ayuda mucho para el crecimiento de mi canal. Déjame un comentario de donde me has hablado y si te ha gustado el tutorial. Bueno, mis hermosas, no siendo más, vamos a iniciar el día de hoy este hermoso tutorial donde les voy a estar enseñando a hacer este pequeño proyecto. Son estas hermosas rosas o flores en crochet. Bueno, mis bellas, ¿por qué decidí traerles este corto tutorial? Porque resulta que en muchos de los proyectos que trabajo en el Amigurumi, necesito estos accesorios y otros que les estaré enseñando a hacer, y es necesario pues dejarles estos cortos tutoriales para que aquellas chicas principiantes que no saben cómo hacer una hermosa flor, una hermosa rosa de una forma fácil y sencilla, entonces puedan aprender en este fácil paso a paso en español. Y bueno, chicas, no siendo más, familia bonita, vamos a iniciar. Aquí tengo esta hermosa rosita en color rosa porque voy a estar necesitando en este color. Miren, también hice en este hermoso color morado, miren qué linda. Y también la tengo en este color amarillo. Entonces, esta cuerdita que les dejé, sobrante de hilo es para unirla al proyecto en el cual lo voy a estar necesitando. Me falta una de color azul para el proyecto que necesito, y por eso tengo este hilo. Estas tres las realicé con un hilo del que siempre pues estoy usando en mis tutoriales, que es este hilo Trofil, ¿sí? Entonces este hilo es de 2 milímetros de ancho, de 5 hebras. Bueno, hermosas, vamos a iniciar a hacer nuestra preciosa rosita o flor y vamos a hacer 27 cadenetas, ¿ok, chicas? Bueno, chicas, aquí ya terminamos nuestras 27 cadenetas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar lazada para realizar el primer punto alto. Vamos a contar 7 puntos hacia atrás, donde vamos a realizar nuestro punto alto. 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este punto de cadena número 7 vamos a realizar nuestro primer punto alto. Bueno, chicas, ahí ya está. Después de esto vamos a coger lazada y vamos a realizar, dejando un punto, vamos a realizar otro punto alto. Luego, chicas, vamos a hacer 2 cadenetas. Hacemos un punto alto en el mismo lugar donde hicimos el anterior. Ok, chicas. Entonces tomamos lazada, dejamos un punto y en el siguiente punto alto en el siguiente punto cadeneta vamos a hacer el punto alto. Ok, entonces hacemos 2 cadenetas,
y otro punto alto en el mismo punto. Entonces, ¿cuál es la secuencia? Tomamos lazada, dejamos un punto, en el siguiente punto cadena hacemos un punto alto. Esta es la secuencia. Aquí vamos a realizar 2 puntos cadeneta. Luego vamos a hacer un punto alto donde ya hicimos el anterior punto alto. Bueno, chicas, esta es la secuencia. Nuevamente, tomamos lazada, dejamos un punto, trabajamos en el siguiente y ahí vamos a hacer el primer punto alto. Luego 2 cadenetas, luego el otro punto alto en el mismo punto donde hicimos el anterior. Y así, mis bellas, vamos a terminar todas las cadenas, ¿vale? Bueno, hermosas, aquí ya me queda un puntito de cadena donde acabo de terminar 2 puntos altos haciendo la argollita. Entonces tomo lazada y en este último punto cadena que me quedó vamos a hacer un punto alto. Luego tejemos 2 cadenas y en el mismo punto, en el último, tejemos el último punto alto. Vale, chicas, aquí ya finalicé toda mi vuelta con la secuencia que les expliqué. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a subir 3 puntos altos para iniciar la tercera vuelta. Damos vuelta a nuestro proyecto y aquí estos 3 puntos cadenas nos va a hacer como si fuera un punto alto. En esta primera argolla que ustedes ven acá, en esta primera argollita, ahí vamos a tejer 7 puntos altos. Entonces, este cuenta esas 3 cadenas como el primero. Aquí serían 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Listo, chicas, esta es la secuencia que vamos a hacer en esta tercera vuelta. En cada argolla grandecita vamos a tejer 7 puntos altos. Luego, entre los 2 puntos que tenemos acá altos, aquí en toda la mitad, vamos a hacer un medio punto. ¿Vieron, chicas? Y seguimos en esta otra argollita. Dos, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta es la secuencia que haremos. 7 puntos altos entre los 2 puntos de la vuelta anterior, hacemos medio punto, luego 7 puntos bajos, luego medio punto bajo y así hasta terminar, mis bellas. Bueno, hermosas, aquí ya estoy finalizando. Me quedaron estos 2 puntos altos donde hicimos los puntos medios puntos bajos, hacemos el punto bajo y en la argollita de inicio ahí también vamos a tejer los 7 puntos altos, vale, chicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y
7. Cuando ya hemos finalizado ahí, chicas, la tercera vuelta, miren cómo nos quedó. Vamos a cortar hebra, no la corten tan cortita, siempre déjenla un poquito larguita. Aquí ya cortamos hebra y cerramos tejido. Vale, mis bellas. ¿Qué vamos a hacer, mis hermosas? Ustedes le van a dar la forma que deseen a la rosita. Ejemplo, si la quieren grandecita, pues solo es estirar la hebrita y ya aquí al jalarla ella cierra la primera o el inicio de la rosa. La pueden dejar así, simplemente así, ¿sí? Y ya ahí les queda una hermosa rosa, el tamaño que ustedes deseen. Vamos a enhebrar esta hebra de hilo que dejamos. Y miren, chicas, esta hebrita de hilo que ustedes ven acá es esta hebra. Ya ustedes la tienen aquí organizada, ¿sí? Entonces, esta hebra de inicio de hilo, siempre bueno que la dejen así larguita, la van a pasar para la parte de abajo. Aquí abajito, por debajo del tejido, y la jalan, ¿sí? Ya ahí miren, al jalar esa hebrita del inicio de cadeneta, miren ya la forma que va cogiendo. Pero vamos a enhebrar la hebra larga que les dije que dejaran en esta agujita. ¿Y qué vamos a hacer, chicas? Ustedes van a organizar su rosita del tamaño que la deseen. Yo la necesito más o menos de este grande, ¿sí? Y da la forma más especial de rosa. Entonces, aquí esta hebra la vamos a pasar por entre los pétalos. Y aquí donde iniciamos cadenita, ahí la paso. Y luego la voy a pasar aquí por el medio para sacarla abajo. Miren, chicas, la forma que va tomando. Ustedes le dan la forma a su necesidad, ¿sí? Si ustedes la quieren simplemente así, o si la quieren más planita, pues igual no tienen que pasar tanto, sino simplemente asegurar donde finalizó la hebra y hacer una puntada. Pero como es una rosa o una flor, pues le damos más formita. Entonces, cuando ya la pasamos hacia aquí a la mitad y sale aquí abajito, vamos a ajustar estas dos hebras. Miren, chicas, y mire cómo nos queda de preciosa, qué fácil, qué práctica es. Ya si desean, cortamos hebras y solo es colocar en el proyecto que estamos realizando. Entonces, chicas, espero les haya gustado este corto tutorial de cómo hacer esta hermosa rosita o flor. Y chicas, no se olviden antes de irse, si no te has suscrito, te suscribas, active la campanita de notificaciones y me regales un bello like, que esto me ayuda a crecer en esta plataforma. Y bueno, chicas, las invito, no se pierdan el tutorial del día sábado, donde vamos a iniciar un hermoso amigurumi. Les tengo una gran sorpresa para compartir. Por eso quise enseñarles a hacer estas hermosas flores o rositas a crochet, porque vamos a estar necesitando para nuestro hermoso proyecto de amigurumi. Y bueno, mis amores, mis bellas, no siendo más, que Dios me las bendiga, que Dios me las guarde. Un abrazo desde Turquía, tu amiga a crochet. Nos vemos pronto, chicas, en el nuevo tutorial de amigurumi crochet con amor. Gorus me coseré. Un abrazo.